¿fuiste a aprender canto? ¿No fuiste a aprender canto? ¿Sí? ¿No? Sí, pero eso fue mucho más adelante, porque lo mío fue pasional. Yo cuando me fui en el año 84 a grabar Ibiza, el disco Solo Quiero Rock and Roll, uno de los discos más exitosos de La Torre, que fue el peor disco cantado de la historia mía. Yo hacía todo porque me gustaba y porque todo el mundo me decía que lo que yo hacía estaba bien. Yo lo escucho y me quiero ¿Por matar. qué? ¿Por qué? Porque me porté mal. ¿Por qué te portaste Porque mal? dormía poco. Estaba en Ibiza, me iba a todas las playas. Ahí está, no te cuidaste. No. No conocía a nadie que me dijera, no, pero estás desafinando. Al contrario, la gente me escuchaba cantar y se asombraba. Imagínate yo hoy canto agudo a los 55 años, imagínate a los 20, era un pito. No te Grababa toda la tarde, mira, más o menos, yo volvía de la playa a las 6 de la tarde, grababa de 6 a 10 de la noche, me duchaba rápido y me iba a algún boliche y volvía a las 5 de la mañana. Ese era un desastre. Cosa que sí hubiera soportado si hubiera tenido técnica. Y cuando entré a Rata, por primera vez, digamos, ahí donde la parte, digamos, de trabajo me empezó a exigir una serie de eventos y de conciertos que duraban mucho tiempo y eran muy asiduos. Con la técnica vos dormís 8 horas y vos sabés exactamente cómo colocar la voz, dónde gastarla, dónde no. No podés hablar a viva voz en una discoteca. Vos sabés todo, cómo les son los cuidados. Yo no tenía ninguna técnica. Me quedaba muda, era un desastre y grabé igual el disco. Y mucho viaje, y entonces el cuerpo ya empezaba a sentir el cansancio. Y bueno, con la banda decidimos ver a algún profesor, de hecho vimos varios. Me di cuenta de que me quedaba mudo y todo eso a los golpes. En el año 84, cuando volví a Buenos Aires, yo prometí que jamás me iba a abandonar el don. Pedí perdón a mis chicas y fui a estudiar, hice la colimba directamente. No llegaba a nada, no podía avanzar porque todos los profesores me llevaban a lo lírico. Digamos, yo decía, quiero vocalizar, quiero aprender a hacer cierta técnica, y todos me decían, no, pero vos no podés gritar, no podés romper, no podés quebrar la voz porque te vas a lastimar, vos tenés que cantar esto, y me llevaban al lírico. Yo empecé a vocalizar con las guías de teléfono en el abdomen, haciendo ¿Cómo abdominales. es eso? No, A ver, al grafícalo, contrario. a ver. Vos vocalizás y empezás con tu vocalización de siempre, primero, después con, ¿no? Y yo el lírico a mí no me servía, porque yo no iba a cantar nunca lírico, al menos no era mi intención, yo tenía que cantar rock. Fue un trabajo de resistencia física tremenda que me duró más o menos entre 8 y 10 años. Lo hice con el maestro Norberto Massa. Él me enseñó toda la resistencia física que tengo. Yo puedo sostener shows de 4 horas perfectamente. O al menos soportar, digamos, 2 shows en una misma noche, de 2 horas cada uno, y poder hacerlo, ¿no? Todo eso, vas vocalizando, vas entrenando, pero después eso solo no alcanza. A mí no me alcanzaba. Entonces empezás con los ejercicios de respiración, sosteniendo una servilletita en la pared y que no se te caiga, con la respiración de acá. Entonces haces... Entonces terminaba abandonando a un montón de profesores, que hasta alguno me dijo, yo tengo que acompañarte a las giras para controlar lo que estás cantando. Le dije, nada, querían ir con vos. Sí, ya se prendían en la gira. No se puede caer. Y el maestro me decía, más adelante, y cuando ya lo querés matar, más atrás. De todo eso lo que más me sirvió fue los ejercicios de relajación, respiración, que fue buenísimo, que los apliqué, que los sigo aplicando. ¿Viste? Y la servilletita se me iba para el lado de los tomates. Entonces era una lucha mía y del maestro que nos odiábamos y nos amamos. Pero yo digo que más que nada vino conmigo, o sea, el 80% de lo que tengo en lo vocal vino puesto. Hasta que un día me hace hacer la respiración costodiafragmática, abrir esto, en el piso. Entonces, como yo ya la venía entrenando, y para decirle al maestro, tomá, me puso la guía de teléfono arriba de las costillas. Sí, que son... Sí. A cuidar la voz, por ejemplo, también. Sí, también yo dejé de fumar. Yo fumaba mucho y a los 40 años dejé de fumar. Empecé a levantar me quemaba. Y él insistió, y yo insistí. Y después me puse a hacer, por mi cuenta,
abdominales con las guías de teléfono, No. vocalizando. Por lo tanto, lo que yo entrené, no lo entrena cualquiera. Hay laburo. No. Y mucho. Es que yo comento esto con otros cantantes, colegas, y me dicen, vos estás loca. Yo soy de la época donde se creía que los cantantes, cuando pasaban los 30 años, ya eran viejos. Después yo pasé a otra maestra, a Gachi, que Gachi aparte, Leibovich, que ella aparte maestra yoga, entonces mezcla mucho la respiración oriental y mezcla mucho lo divino que tiene el canto, lo que viene de allá. Yo escuchaba a Papo y decía, ¿hasta cuándo va a seguir Papo? Y en esa época, yo me acuerdo porque cuando vos ibas a una empresa discográfica, te preguntaban la edad. Y si pasabas 30, 34 años, ya era como Fuera algo del que mercado. no iba a funcionar. Pero yo con esa resistencia física pude hacer que se me abriera del plexo otro canal interpretativo y tomara el canto y todo el aire que ingreso. Me tomo el mundo, ¿viste? Cuando respiro. Y el tiempo hizo todo lo contrario. El tiempo marcó historia diciendo que los grandes músicos seguían su carrera. Es muy bueno ese tipo de enseñanzas. Cuando uno internaliza todo. Mira, yo hace poco me hice una fibroscopía y me filmaron. Y entonces la vi, la primera vez que veo mis cuerdas vocales. Y me puse a llorar. Yo empecé de grande, yo empecé A los profesionalmente. 29, ¿no? A los 29, 30. Cuando estabas ahí, entre Claro, yo dejar ya o no estaba dejar, dejando, porque después de tanto buscar, grabar un disco, por ejemplo, no se había dado, era muy difícil. Las cuerdas no se mueven así, como yo tenía. Yo creí que estaban puestas así y que se movían así. Y no es verdad. Las cuerdas te cortan el cuello, así, van así, ¿no? Y se mueven así, mira. Entonces yo estaba casado y le dije a mi mujer, no, ya está, no voy a insistir No va. con esto porque no es lo No va. mío. Claro. Y ahí es donde aparece Walter diciéndome, mira, quiero que vengas a probarte un Rata Blanca. Y te llamó Giardino. Y me di cuenta que es el transformador de energía más poderoso que tiene un ser humano. Transforma el aire en energía sonora. Y ahí fue donde yo a los 30 años, a los 30 años yo consideraba que estaba grande. Y bueno, el tiempo me mostró que no. Es tremendo eso. Y me di cuenta que por ahí, por esos dos pequeños cositos pasaba mi vida, mi historia, mi placer, todo pasaba por ahí. Y sinceramente agradecí mucho. Ahí empecé a pensar que debía dejar de fumar, que debía cuidarme en el sentido de que si quería rendir con esto y hacer una carrera, tenía que tomarlo en serio. Y Rata fue una banda que se tomó las cosas en serio. ¿Hubo un momento, Patricia, que vos te diste cuenta que te ibas a dedicar de lleno a esto? No, pero cuando yo decidí que me iba a dedicar de lleno a esto, a mí no me importaba nada el público, ¿eh? Yo tenía un sueño, si lo puedo, digamos, graficar. Yo era técnico de máquinas de escribir Sí, en Politécnica Belgrano. en la Escuela de Aprendices Manuel Belgrano. Lo que te hacen las canciones es por ahí entrar a más corazones que otras canciones. Gente que te acepta por este tema y gente que no. Yo me acuerdo que me levantaba muy temprano todos los días para ir al taller y siempre decía, esto no es lo mío. Yo, cuando La Torre sale a tocar con Solo Quiero Rock and Roll, cuando estamos en acción, nosotros logramos una popularidad interesantísima, viajamos por todo el mundo. Esto no es lo mío. Y me decía a mí mismo, yo tengo que estar haciendo música. Me lo decía todas las mañanas. Inconscientemente me lo decía, porque me enojaba mucho tener que levantarme temprano. Me ponía de mal humor. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? Me decía mismo, tendría, no sé, 17, 18 años. Me consideraba una artista conocida. Cuando largo como solista, mi primer tema de difusión era Un corazón herido. Y fue muy popular esa canción. Y yo me consideraba una artista popular. Y me acuerdo que yo componía, escribía letras y me iba a los derechos de autor a registrarlas. Y pasaba por la puerta de Sadaic y miraba el edificio y decía, yo voy a tener que venir algún día acá a cobrar algo. Pero esto lo decía como algo que yo sentía claro. a futuro y que realmente, evidentemente, lo sentía de verdad. Hasta que un día largo mi segundo disco. Esta noche no me pidas nada. Y entonces un día estoy cocinando. Yo tenía en la cocina un portero visor que podía ver la calle. Por eso hoy soy el tipo que cree que lo que se propone a alguien cuando lo lanza al universo nunca se sabe lo que puede pasar.
porque uno puede proyectar hacia adelante un montón de cosas. Estaba con la nena chiquita, estaba cocinando y miro que hay gente señalando así mi casa y gente así. Y yo dije, se me está incendiando el dormitorio, algo. Agarré a la nena, rápido, fui a la calle y cuando salí, aplaudieron. Y dije, ¿qué pasa? Y dice, no, te queríamos ver. Ahí me di cuenta que me había convertido en una artista masiva. Y esto es lo que me pasó a mí, yo proyecté todo el tiempo. Estuve años proyectando. Hasta el punto que dije, hasta acá llego, porque veo que no pasa nada. Y cuando dije, no pasa nada, ahí pasó de todo. Fue ahí. Mirá. Ahí, Mira. recién ahí. Las canciones te dan eso, no te hacen mejor artista. Ahí empezó una carrera, a los 29 años. Entonces, puedo decir que soy un ejemplo para los chicos que a los 18, 19 años están cansados de dar vueltas. Perseverancia, continuidad. Como mi hijo que tiene 20 años y me dice, che, pero yo para grabar, ¿cómo voy a hacer? No puedo, no se da. Macho, Laburo, constancia. hay que estar, hay que darle, esto no es como el jugador de fútbol que a los 35 años no juega más. Te meten en la popularidad o no. Claro. Y en el corazón, como decías. Bueno. Claro, hay canciones que en el corazón, otras canciones que marcan épocas y te acordás de determinada cosa, ¿viste? Pero bueno, Claro. sinceramente para mí las canciones marcan épocas. Las canciones te llevan a recordar ciertas situaciones. Hoy es otra cosa. Puede ser la posibilidad. Claro, tenés que estar en el lugar indicado en el momento indicado. Y yo evidentemente estuve en muchos lugares indicados, en momentos indicados, Claro. y se fueron dando situaciones. Claro. Lo que hice fue no desaprovecharlas. Claro. ¿Tuviste muchos referentes a lo largo de tu carrera? Sí, mi primer referente fue un single, un disco de vinilo de 33 revoluciones de Tom Jones. Tuve ídolos, referentes, no tanto. Yo lo escuchaba en casa. Estaba de un lado en inglés y de un lado en castellano. Lo escuchaba todos los días. Y yo decía, ¿cómo canta este tipo? Y lo imitaba a Tom Jones. Muy difícil para mí, por mi timbre de voz y por mi personalidad, querer seguir los pasos de otro. Lo gasté al punto de que hace unos años fui a Las Vegas a ver si podía verlo cantar en vivo. No estaba cuando fui. No podía cantar como las mujeres de esa época. No podía, no me daba la voz. Pero era una meta a cumplir, poder verlo en vivo a Tom Jones. Que sigue cantando como los dioses, no sé cómo hace. Más ¿Y grave. cómo quién no te daba, por ejemplo? A ver. Como Aretha Franklin, no me daba la voz como Ella Fitzgerald. Y después, bueno, vinieron un montón más. Paul McCartney, obviamente. Después en el rock, Ronnie James Dio. Me asemejaba más a Tina Turner por ahí, de esa época. Sin embargo, me moría con David Coverdale de Deep Purple. ¿Y qué aprendiste de ellos? ¿Qué adquiriste de ellos? De los referentes que hablábamos, ¿no? De los que conocí, por sobre todas las cosas, que son personas normales. Me moría con el disco Frágil de Yes. Me moría con el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Quería hacer coro de Pink Floyd. Que son personas de carne y hueso como todos, Terrenales. terrenales, que tienen las mismas dolencias y las mismas situaciones que podemos vivir cualquiera de nosotros. Claro, yo quería esas negras que cantaban así, ¿viste? Yo quería hacer coro de Pink Floyd y hacer toda la vida. Claro. No me importaba nada. Claro. Y que uno los ve como estrella y realmente ellos no saben que son estrellas. Al menos eso es lo que me demostraron los 3 o 4 que conocí. Como ídolos lo tenía al Flaco Spinetta, tenía a Aquelarre, que eran bandas que me marcaron muchísimo. En mi caso, yo los conocí y hablo de todos, Tanto conocí a Ronnie James Dio, conocí a Eric Martin, conocí a Len Hughes, conocí a Gillan, un montón de artistas, y todos me demostraron que son tipos como vos, como yo, que podemos charlar en cualquier momento y hablar de 1000 cosas que no sean relativas a la música. ¿Viste? Pero así como referente, decir, yo quiero ser como ella, no se me hubiera ocurrido. Y aparte acordate que no había muchas mujeres que cantaran este género. No había. Estaba yo y ya está.